agradecemos que nos acompañe José Martínez Mendoza, quien nos hablará del peso de la presencia, de la ausencia y la presencia y los aportes de Julio Scherer al gremio periodístico. Muchas gracias por acompañarnos, José. Gracias a ustedes. Bien, comenzamos, José. Primero, ¿cuál fue tu primer acercamiento o cómo estuviste en contacto con Julio Scherer? Bueno, yo conocí a Julio Scherer en 1978 por la invitación de un líder sindical, Hebraicás Vázquez, que estaba amenazado de muerte por Joaquín Hernández Galicia Laquina. Él era muy amigo de Julio Scherer y me dijo, quiero que conozcas a Julio Scherer. Vamos a su oficina, me voy a tomar un café con él. Lo acompañé. Me sorprendió que Hebraicás le haya dicho que yo me incorporara a Proceso, cosa que yo le agradecí. Yo trabajaba para el periódico Uno más Uno y estaba muy contento en el periódico y le comenté que no, que yo iba a saludarlo, que quería conocerlo, no a pedirle trabajo. Ese fue mi primer contacto con Julio Scherer. Más adelante conversaremos un poco más con José, quien ha hecho un trabajo arduo para desarrollar la biografía de Julio Scherer, que es tema aparte, pero ya más adelante podremos conversar al respecto. Rafael, ¿qué te parece si continuamos? Por supuesto, y eso es muy interesante porque en el 78 apenas Proceso llevaba 2 años y yo creo que también una figura como esta se construye de anécdotas y lo platicamos hace un ratito fuera del aire, José. Dicen, platicando hoy con José Gil, que es uno de los coordinadores de información en Proceso, decía que cuando Julio llegaba a la redacción, decía, no me hablan de jefe, no me hablan de maestro, todos somos periodistas aquí, ¿qué me tienen que contar? Y hay una anécdota que a partir de esto nos comparte José cuando él preguntaba, ¿qué tienes que contarme? Bueno, él llegaba invariablemente a la redacción y por supuesto trataba a sus colegas como pares. Esa fue una característica de Scherer siempre. Bueno, él esperaba siempre que un periodista fuera un hombre culto, un hombre inteligente y llegaba y preguntaba, ¿qué me cuenta, maestro? Y si no platicabas, si no tenías una conversación, pues te borraba, no te dejaba de ver más que como un ignorante, ¿no? Nada era una respuesta inadmisible para el Claro. maestro Julio. Y aprovechando la presencia de José Martínez, José, tú has hecho un trabajo muy acucioso de la figura de Julio Scherer. ¿Cómo podrías describir a Julio Scherer como persona y también Julio Scherer como periodista? Bueno, Scherer es un hombre generoso, fue un hombre generoso con la vida. eh, Formó muchos periodistas en lo profesional. Le dejó un legado muy importante al país en la libertad de expresión y actuó en el periodismo como un deber. Él asumió el periodismo como un deber, como un compromiso, eh, no solamente como una vocación, sino aquí yo no vería ni siquiera como un adjetivo el hecho de que él trabajó por el país. Yo creo que para él estaba México por encima de los partidos políticos, por encima de los intelectuales, por encima de cualquier cosa. Era el país. Ese es su legado muy importante. En lo personal, en su vida familiar, pues fue un hombre muy leal consigo mismo, con su mujer Susana, hasta la muerte, y con sus hijos. Con sus hijos los amó por sobre todo y dio ejemplos muy contundentes de eso. Lo relata en un texto Marister Ibarra para Letras Libres. Después hubo muestras públicas incluso por el secuestro de su hijo Julio. Y a todos sus hijos los quiso por igual, que fueron muchos. Y fue muy amigo de sus amigos. Eh, Recuerdo el caso de García Márquez, muy unido y de otros amigos en lo personal. Yo tengo la fortuna de conocer al mejor amigo de Julio Scherer. Tuvo muchos amigos, pero el mejor amigo de Julio Scherer en los últimos casi 30 años es el empresario Juan Antonio Pérez Simón. Tengo testimonios de esa amistad. Tengo el intercambio epistolar entre Julio Scherer y Pérez Simón. Y
veo ahí el lado humano, el rasgo humano muy profundo de Julio Scherer, en sus momentos de tristeza, de alegría, de soledad, que son muy interesantes. Un hombre reticente también a los homenajes, a las entrevistas, pero valdría la pena subrayar, José, y ahorita que veíamos estos fragmentos de la entrevista con el comandante Marcos, esto que comentas de anteponer el país, los intereses del país a cualquier cosa, a él lo invitaron a ser moderador de las mesas junto con Rigoberta Menchú y con Samuel Ruiz, y declinó la invitación diciendo, no puedo ser imparcial, la imparcialidad del periodismo ante todo, porque no puedo ser moderador y cronista. Y yo creo que esa es la imposición de la realidad y de la actualidad mexicana ante cualquier circunstancia. Y bueno, Scherer decía que el trabajo del periodista es contarlo, hacer las cosas, no solamente es un testigo, es un actor, es de algún hecho un activista. Y bueno, yo creo que Scherer estaba por encima de eso. Le llegaron a ofrecer incluso cargos diplomáticos, le llegaron a ofrecer ser embajador en Chile, cuando estaba Salvador Allende, y él lo rechazó. O sea, tuvo muchos ofrecimientos y no los aceptó. ¿Por qué? Porque su compromiso era el periodismo, era servir al país desde esa trinchera. Valdría la pena subrayar que eran momentos muy álgidos los que vivía entonces el país y le tocó a Julio Scherer ser testigo, cronista, narrador de toda esta situación. Inclusive todavía en octubre del 68 en la editorial de Excelsior se publicaba y se celebraba la salida del ejército de Ciudad Universitaria. Bueno, sí, tuvo muchas recordanzas por el papel activo y de confrontación que tuvo Scherer para defender a los estudiantes con todas las presiones que hubo en aquellos años. Excelsior fue uno de los pocos medios que pudo hacer algo. La televisión, sobre todo, la radio y en gran medida los medios impresos se quedaron callados. Hubo algunas excepciones muy contadas, una de ellas fue Excelsior, incluso con unas ciertas limitaciones. Yo algunas ocasiones llegué a platicar de esto con el licenciado Luis Echeverría y con el licenciado José López Portillo, cuando empecé a trabajar el tema Julio Scherer. Y me contaba el licenciado Luis Echeverría que Julio Scherer le insistía en tener un encuentro con él en su casa en San Jerónimo para narrar en lo íntimo los pesares que pudiera tener ya en el final, el último tramo de su vida, el licenciado Echeverría. Pero nunca se dio ese encuentro ya. Y me narró cómo se conocieron en aquellos años, cuando ellos eran jóvenes. Echeverría era un funcionario de rango medio en la Secretaría de Educación Pública. De ahí venía esa relación. Y López Portillo me platicaba de esos años también difíciles de los 70, 60, pero tenían ahí un ingrediente extraordinario porque la señora María Luisa Romero, que era tía de José López Portillo, estaba casada con Julio García, que había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrado así en el gobierno de Plutarco Elías Calles durante un trienio. Y de ahí venía esa relación de Scherer. O sea, Scherer era una gente de alguna medida vinculada también al sistema, al poder, por razones incluso hasta familiares. Su abuelo ha sido un hombre muy rico, Hugo Scherer. Hugo Scherer. Hugo Scherer, Banquero. banquero. Su padre fue un corredor de bolsa, Pablo Scherer. De hecho, Julio Scherer nace en una casa que está enfrente de la Plaza San Jacinto, en San Ángel, que es hoy donde está el Bazar el Sábado. Sí, esa casa, incluso hay una nota interesante. Esa casa la perdieron porque embargaron al papá. El papá de Julio Scherer fue detenido y fue procesado, lo metieron a la cárcel. Señalaron algunos malos manejos en la administración de unos fondos de viudas y pensionados. Y el Bazar del Sábado, como se le conoce a esa casa, se la quitaron en pago de la reparación del daño a la familia Scherer. Bien, vamos a escuchar algunos testimonios más. Ahora que estabas mencionando, José, a Luis Echeverría, hace unas semanas, cuando tuvimos oportunidad de conversar con Froilán López Narváez, quien fue uno de los colaboradores cercanos de Julio Scherer, tanto en Excelsior, también en los primeros años de proceso, nos contó que en una cena en los años 70, cuando todavía estaban en Excelsior, ya era presidente Luis Echeverría, estaban Carlos Monsiváis, mencionaba a Carlos Monsiváis, a Ricardo Garibay, y que un funcionario público, director de un centro cultural cuyo nombre no quiso revelarnos,
se acercó y les decía de una manera muy gentil que dejaran de estar fastidiando a través del periódico y que la conversación concluyó cuando les recordaba, bueno, valen más periodistas vivos que periodistas muertos. En una forma muy sutil de decir que basta, ¿no? Estás contando que es Duchamp quien presenta a Monsiváis con Con Scherer, Scherer, ¿verdad? sí. Eduardo de Champs fue quien presentó a Carlos Monsiváis con Julio Scherer para que se incorporara en el periódico vespertino. Y de ahí nace esa amistad. Me contaba de Champs, y también llevaba yo también buena relación con Monsiváis, que le dice Julio Scherer a de Champs, ¿para qué me presentas a Monsiváis si es muy frívolo? Y cuando se conocen ya personalmente, Monsiváis le hace una broma a Scherer y dice, ya ve, los dos somos unos frívolos. O sea, surge una amistad entrañable de hermanos entre ambos, ¿no? Nos quedan algunos minutos de conversación. José, ¿nos puedes platicar rápidamente de qué ha sido esta investigación para crear la biografía de Julio Scherer, que no está en el mercado, por cierto? No, bueno, es un trabajo de investigación. Yo me dedico al periodismo de investigación de hace muchos años y lo que trato de hacer es un perfil donde Scherer es el eje del libro, está su biografía, su perfil, blanco sobre negro, y alrededor de él giran los dueños y los empresarios de los medios de información en México, eh, lo cual nos da una idea por qué Scherer era tan importante, por qué brillaba en ese firmamento mientras había y aún todavía hay, un grupo de dueños y empresarios de medios vinculados a negocios más que al periodismo. Eh, y lo cual explica por qué brillaba mucho la imagen de Scherer, que era un periodista de cepa, y los otros personajes, pues muy cuestionados incluso por el propio Scherer, ¿no? Yo lo que hago es exhibir a esos personajes y por qué Scherer tiene esa estatura moral frente a ellos. Entonces el libro habla sobre la vida de Scherer, habla en un contexto histórico, su relación con los presidentes, con el poder, eh, su vida en lo personal, en su familia, su padre, eh, algunas anécdotas de la Segunda Guerra Mundial que le tocan a su papá, algunas cosas de Scherer que no son muy conocidas y que son cuestionadas en círculos pequeños del poder o de los intelectuales. Entonces hago una semblanza profunda sobre Julio Scherer. ¿Y por qué no ha salido el libro? Bueno, la editorial donde yo he publicado algunos de mis libros, Editorial Océano, me dijeron que no, que por el momento no era importante, que dejáramos a Scherer seguir con su vida. Después Editorial Planetas se mostró interesado en mi trabajo, pero no se concretó nada. El libro lo tengo ahí, yo creo que ya es momento de sacarlo. Yo creo que hay cosas muy, muy interesantes. Cuento ahí la historia de quién y cómo le habían ofrecido la posibilidad de recuperar Excelsior. Estuvieron a un tris y estuvo muy entusiasmado Julio Scherer con la posibilidad de haberlo recuperado. Si no se hizo esa operación, fue porque el presidente Miguel de la Madrid en último momento dijo que no. Pero estaban todas las condiciones y la voluntad de Scherer para regresar. Y cuento esa historia ahí. Y en cuanto a los claroscuros que se integran en esta biografía. Bueno, Scherer no es un santo, es fue un personaje de carne y hueso, y pues tuvo también una relación de alguna manera perversa con algunos políticos, ¿no? Por ejemplo, con el profesor Carlos Jan González, con el propio Echeverría, con algunos que fueron gobernadores. Y fue un tipo que también supo condescender con el poder. Hay cosas muy interesantes que vienen en el libro, que se hablan en los cafés, en las discusiones, pero que jamás nadie se atrevió a confrontarlo de una manera abierta o crítica a Julio Scherer. Tal vez alguno de los críticos que fueron muy amigos a él es Héctor Aguilar Camín, con quien tuvo una ruptura tremenda, ¿no? A partir de algunas imputaciones que le hicieron a Héctor Aguilar Camín, por cosas que ocurrieron en el sexenio de Salinas. Pero
Scherer, y puedo contarlo así muy rápido, llegó a saber utilizar a sus propios enemigos para hacerlos confesar cómo operaba el poder incluso contra él mismo. Yo recuerdo el caso muy concreto de Jorge Velasco y Félix, que fue director general de la Conalitec. Él fue uno de los 13 personas que trabajaron en Excelsior y que operaron la caída de Julio Scherer en Excelsior. Y él publica un libro, A la limón con Julio Scherer, donde narra en la mitad del libro Julio Scherer, la mitad Velasco y Félix, cómo operó el gobierno del presidente Echeverría para derrocar a Julio Scherer y a quién les pagaba. Entonces, y Scherer era amigo de este personaje tan turbio, con el que llegó a firmar a Limón un libro. Entonces, Scherer es un personaje muy complejo, No, nos pero muy surge leer interesante. esa biografía, yo creo que sí es momento de que vea la luz. Claro, por supuesto. Ojalá y sea muy pronto, José. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 22. José Martínez Mendoza, periodista, gracias por tu tiempo y por compartirnos parte de lo que ha sido este trabajo de investigación que llevas por tantos años. Muchas gracias a ustedes.